El Codo del Diablo es un pico dentado que sobresale de una cresta en las estribaciones de la sierra. Está en la parte sur del estado, no muy lejos de donde las montañas dan paso al desierto. Más abajo, en la misma cresta, hay una elevación redondeada que la gente llama Hip Hill. Vista desde el ángulo correcto, parece un hombre acostado de lado, con el codo doblado apuntando hacia arriba. Y así fue como obtuvo su nombre. Bueno, eso y la reputación que tiene el lugar. No muchas personas se aventuran por las laderas del Codo del Diablo y las que lo hacen, no todas regresan. Aunque no he vivido por aquí toda mi vida, ya que nuestra familia es de Dallas, en Texas, mis padres tienen una cabaña en McGee's Folly Road, allá en Missouri. Una ruta estatal de 2 carriles que serpentea por un amplio cañón cerca de la base del Codo del Diablo. Ahí es donde llegué a vivir, en la cabaña, aunque llamarla cabaña es un poco engañoso. La construcción de madera toscamente labrada y piedra de campo le daba un aspecto rústico. Pero tenía plomería interior, electricidad, un jacuzzi e incluso internet satelital. La mayoría de las otras cabañas a lo largo de este condado eran iguales. Era el tipo de lugar donde la gente con dinero construía sus casas de vacaciones. Puede que yo no haya logrado la gran cosa a los ojos de algunos, pero a mis padres les fue bastante bien. Quizás ese gen para hacer dinero se saltó una generación. Además de haber vivido ahí durante la mayor parte de los últimos años, pasé la mayoría de mis veranos creciendo en esta cabaña. Puede que no haya escuchado todas las historias, pero conozco la mayoría. Sonidos extraños, huellas raras y sucesos aún más extraños. Mi hermano mayor, Bernardo, me contó una vez sobre cuando salió en un grupo de búsqueda con nuestro padre, buscando a un excursionista desaparecido. Yo era demasiado joven para ir y él siempre me lo restregó, fanfarroneando. Pero cuando regresaron, ya no estaba tan presumido. Me contó la historia esa misma noche, susurrando desde la litera de arriba. Dijo que apenas habían avanzado unos cientos de metros por la ladera del Codo del Diablo, cuando el ayudante del sheriff que lideraba el grupo levantó la mano para que todos se detuvieran. Preguntó si alguien escuchaba algo. Todos lo vieron confundido. Pero pronto todos cayeron en cuenta a qué se refería. Nadie estaba escuchando nada, en absoluto. No había canto de pájaros, ni grillos, ni el zumbido de las cigarras. Dijo que todos se sintieron profundamente inquietos por eso. De repente, los miembros del grupo de búsqueda, la mayoría cazadores experimentados y hombres acostumbrados al aire libre, entraron en pánico. El ayudante decidió que ya habían llegado lo suficientemente lejos y que debían continuar con el siguiente sector de búsqueda. Nadie discutió la decisión. Me quedé despierto gran parte de esa noche, preguntándome qué podría haber allá arriba en esa montaña. Pero al día siguiente, estaba casi seguro que Bernardo solo me estaba tomando el pelo. Desde entonces, nunca le di demasiada importancia a las historias exageradas ni a los relatos de fogata que la gente contaba sobre el Codo del Diablo. O al menos, eso fue hasta el gran incendio. Recibí el mensaje de evacuación poco después de las 3 de la tarde. Lo habría pasado por alto si mi teléfono no hubiera estado en vibrador. Siempre lo mantengo en vibrador. No hay forma de que pudiera escuchar un tono o una notificación por encima del ruido del taller. Los vientos habían cambiado según la alerta. El incendio forestal había girado hacia el oeste, cruzando la cresta del Codo del Diablo, y estaba fuera de control, avanzando directamente hacia el cañón donde vivía con mi novia. Apagué inmediatamente mi torno y salí al muelle de carga para llamarla. «Hey, Lana, ¿recibiste el mensaje de evacuación?», pregunté cuando contestó. Oh, sí, me fui hace un par de horas. La gente decía que el fuego iba a cambiar de dirección, así que no esperé.
Pues está bien. Entonces, ¿estás en la ciudad? ¿O dónde te estás quedando? Mm, en realidad, estoy en casa de Gary. ¿Qué? Gary era su exnovio, uno de esos empleados corporativos con oficina en la ciudad, manos suaves y un closet lleno de camisas de seda y mocasines italianos. Él y Lana habían seguido siendo amigos después de terminar. Incluso la había invitado a cenar a mi casa un par de veces, solo para demostrar lo maduros y adultos que éramos todos. Normalmente no soy el tipo celoso, pero su cercanía nunca pareció correcta. Oye, pero habíamos quedado que nos quedaríamos en la ciudad en algún hotel si teníamos que evacuar, le dije. Darby era lo que llaman una ciudad dormitorio. A unos 45 minutos en coche de la ciudad, situada en el desierto, tenía una avenida principal llena de boutiques y restaurantes exclusivos, rodeada de comunidades privadas. En las afueras había un par de centros comerciales pequeños para la gente común, dos moteles de cadena y Regis Rods and Shops, el taller de autos y motocicletas personalizados donde trabajaba yo como maquinista. La mayoría de los hot rods, muscle car y choppers que construíamos terminaban siendo un poco más que adornos de jardín para gente rica. Pero no puedo quejarme. Es una vida bastante buena. Ay, es que... ¿Quieres que me quede en algún motel barato? Ni si... No, no puedo. Sabes que tengo ansiedad. Necesito estar en un lugar familiar. Estaba casi llorando. Eso siempre me desarmaba. Podríamos discutirlo después. Gary tenía una de esas falsas haciendas, toda de teja y estuco. El lugar, honestamente, me recordaba a un Taco Bell de los 90. Estaba en un desarrollo nuevo, cerca del borde del desierto, lo suficientemente lejos de las estribaciones boscosas, bajo el codo del diablo como para estar a salvo. Ah, está bien, dije a Lana. Ya lo resolveremos después, pero, oye, ¿qué pasó con Artie? Ya sé que Gary no es muy fan de mi perro. ¿Artie? Oh, ¿Qué, qué fregados quieres decir con oh? David, lo siento mucho, pero... la olvidé. ¿Dejaste a mi perro en medio de un incendio? No me grites, por favor. Se quejó. Estaba muy asustada, el fuego se acercaba y había tanto humo. Estaba tratando de escapar y tú sabes que tengo ansiedad. Honestamente, no sé qué otros pretextos dijo. Le colgué, salté del muelle de carga y corrí hacia mi jeep. Tienen que entenderlo. Artie es muy importante para mí. Artie es algún tipo de mezcla de pitbull, negra con pecho blanco, ojos de distinto color y unos 15 kilos. Es más bien pequeña. Tiene cicatrices en el hocico y le falta la mitad de la oreja izquierda. Lo que me hace pensar que tal vez lo usaron como carnada en peleas de perros. Llegó a mi vida en uno de los momentos más bajos que he tenido. Fue hace ya 5 años. En aquel entonces acababa de pasar por un divorcio muy complicado y me habían despedido de la fábrica donde trabajaba en ese entonces. Mi padre había perdido su batalla contra el cáncer el año anterior. Mi madre acababa de morir también. Creo que ella murió de un corazón roto. Sí, yo sé, suena cursi, pero estoy bastante seguro de que es verdad. Mi hermano se quedó con la casa grande en Dallas y yo con la cabaña en el cañón, porque mis padres nos conocían bien y querían que fuéramos felices. Iba saliendo de la ciudad, después de firmar los papeles en la oficina del abogado para tomar posesión de la cabaña, cuando vi un letrero de refugio de animales. Honestamente, no sé por qué entré. Cuando la gente me pregunta, siempre digo que pensé que un hombre que vive en una cabaña es un hombre que debería de tener un perro. Eso no es verdad. Eso es solo algo que inventé para tener una respuesta a una pregunta que en realidad no se contestara.
Sea cual sea la razón, entré al refugio y le dije a la mujer detrás del mostrador que quería un perro. Me dijo que tenía suerte, que tenían muchos. Había labradores, retrievers, algunos border collies, de raza pura. Perros que habían sido regalos de Navidad cuando eran cachorros y que luego abandonaron cuando crecieron y los niños perdieron el interés. Estoy seguro de que todos eran perros buenos. Parecían muy amigables, pero no sentí conexión con ninguno. Estaba a punto de agradecerle su tiempo e irme cuando me dijo que tenían uno más. La chica no sonó muy esperanzada, pero le dije que lo vería solo por cortesía. Y ahí fue cuando conocí a Artie. Ella no se me acercó de inmediato. Se escondió detrás de la mujer del refugio con la cabeza baja. Tomé un par de premios del frasco del mostrador y logré que los aceptara de mi mano. Pero en cuanto los tenía en el hocico, corría de vuelta a esconderse para comérselos. Artie había sido confiscada por control animal y llevaba más de 2 años en el refugio. Era de raza bully, casi completamente negra, de unos 3 años, con ojos de distinto color, cicatrices y una oreja faltante. Según la mujer, lo único que la haría menos adoptable fuera que tuviera cuernos y pezuñas partidas. Justo cuando me decía eso, Artie me dejó rascarle el trasero, movió la cola. Solo 2 o 3 veces, pero fue suficiente. En ese momento, yo estaba perdido. La única pregunta que hice fue, ¿cuánto cuesta? Vaya, pues resulta que no puedes simplemente darles dinero y salir con un perro. Hay toda una solicitud, una revisión de antecedentes y hasta tuve que dar referencias. Tardaron 2 semanas en aprobarme. Mientras esperaba, fui al refugio todos los días que estaba abierto para sacarla a pasear o jugar a la pelota. Cada vez que la sacaban de su jaula y me veía, se emocionaba tanto que giraba en círculos hasta perder el equilibrio. El día que la adopción se hizo oficial, le cambié el nombre a Artie. En el refugio la llamaban Edna, pero eso no iba a funcionar. Durante los siguientes 2 años, fuimos solo nosotros dos. Nos instalamos en la cabaña. Conseguí un trabajo en el taller de Reggie. La vida era buena. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que no solo estaba sobreviviendo. Entonces apareció Lana. Eso también fue bueno. Al principio, al menos. Las cosas comenzaron a ponerse tensas cuando se mudó con nosotros. Ella tenía opiniones y no tenía problema en compartirlas. No creía que los animales debieran mantenerse como mascotas. Decía que era degradante para su nobleza intrínseca y un símbolo del neocolonialismo, lo que sea que signifique eso. Me contaba historias que había leído en algún lugar que no recordaba sobre lo peligrosos que eran los bullies y que se les podía trabar la mandíbula, que a veces simplemente perdían el control y atacaban a niños inocentes. Yo sabía que todo eso era basura, pero era más fácil no discutir. Una vez me preguntó ¿qué diría si me dijera que no se casaría conmigo a menos que me deshiciera de Artie? El pensamiento que cruzó mi mente fue, ¿y quién dijo algo de casarnos? Pero en lugar de eso le dije que Artie probablemente solo viviría 8 o 10 años más, que si seguíamos juntos entonces podríamos casarnos después. Eso no le gustó. Lana hizo sus maletas, llegó hasta el porche antes de sufrir un ataque de pánico y desplomarse. Por su parte, Artie tampoco parecía sentir mucho cariño por Lana. No me malentiendan, Artie nunca fue agresiva con ella ni nada parecido. De hecho, al contrario, simplemente la ignoraba. Y siendo sinceros, no creo que hubiera algo más que pudiera molestar a Lana que ser ignorada. Al salir del desierto y acercarme a las faldas de la sierra, pude ver un par de patrullas de la policía estatal bloqueando el camino que llevaba a McGee's Folly. Jamás me dejarían pasar,
mucho menos para rescatar un perro. Pero había un viejo atajo, un poco más al sur. No era mucho más que un camino de tierra llena de surcos que atravesaba el desierto. Seguía a la cima de un pequeño risco antes de girar hacia el este y descender por una hondonada que eventualmente conectaba con la carretera del cañón, un par de kilómetros debajo de mi cabaña. Mi Jeep estaba muy modificado, una de las ventajas de trabajar en un taller de vehículos personalizados. Pero incluso con las mejoras en el motor y la suspensión, el avance sería muy lento. El cielo ya se estaba oscureciendo por el humo. Podía ver el resplandor naranja del incendio descendiendo por la parte trasera de la cresta del Codo del Diablo. Se movía rápido. Sin otra opción, puse la caja de transferencia en 4x4 y giré hacia el atajo. Las llantas todoterreno levantaron nubes de polvo al avanzar. No había forma de que los policías no me vieran, pero tampoco había manera en que pudieran detenerme. Empujé el jeep tan rápido como me atreví, saltando sobre surcos y rocas, preocupado por romper un eje en cualquier momento. A la mitad del risco, pude ver hacia abajo la casa de Gary, al final de una calle sin salida rodeada de lotes vacíos. Estaba muy orgulloso que la suya fuera la primera casa construida en esa sección del desarrollo. Estaba lejos, y los golpes contra el cinturón de seguridad sacudían mis dientes, pero juraría que vi dos figuras recostadas en camastros junto a la alberca. Yo no podía creerlo. Abandonó a mi perro para que muriera en un incendio forestal y ahora estaba relajándose junto a una alberca, bebiendo mojitos con su exnovio. Cuando giré hacia la hondonada, el camino empeoró. Tuve que cambiar a 4x4 baja. El sendero estaba más invadido por la vegetación de lo que recordaba. Las ramas bajas de los abetos golpeaban el parabrisas, agrietando el vidrio y raspando los costados de mi Wrangler. Más de una vez, la placa protectora de abajo golpeó contra rocas o raíces con impactos brutales. Tenía que tener cuidado. Muchos animales estaban huyendo del fuego. Varias veces, venados pura y cola blanca saltaron frente a mí en el sendero. Incluso, vi un par de alces abriéndose paso cuesta abajo entre la maleza. Las llantas patinaban, se agarraban, avanzaban a tirones y volvían a patinar, haciendo el progreso desesperadamente lento. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoré. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad duplicada, salí al terreno despejado y giré hacia asfalto liso de McGee's Folly. Aceleré a fondo. Era un poco después de las 5 de la tarde según el reloj del tablero. El atardecer en esa época del año era cerca de las 7, pero cuando entré derrapando en mi entrada, levantando grava suelta, el humo era tan denso que parecía ya medianoche. La ceniza caía del cielo como una nevada temprana. Subí los escalones del porche de 3 en 3, dejando caer las llaves 2 veces antes de lograr abrir la puerta. Artie debería de haber estado ahí. Siempre sabía cuando llegaba, siempre me recibía en la puerta, girando en círculos hasta perder el equilibrio. ¡Artie! ¡Artie! ¡Ven, chiquita! Nada. La planta baja de la cabaña tiene un diseño abierto. Pude ver que tampoco estaba ahí. Subí al segundo piso, revisé las habitaciones, los closets, el baño, debajo de las camas. No estaba. El único lugar que quedaba era afuera. Le había dicho Chloe 1000 veces que nunca dejara salir a Artie sola. El cañón no era completamente lo que llamarías tierra salvaje, pero estaba muy cerca de serlo. Había coyotes, linces, osos, tal vez incluso lobos y pumas. Artie no era lo suficientemente grande para enfrentarse a una manada de coyotes, mucho menos a un lobo o un puma. Corrí hacia la puerta trasera. El calor me golpeó como un puñetazo en la cara. El patio estaba vacío. ¡Artie! Grité, pero inmediatamente me doblé en un ataque de tos. El humo era espeso,
El fuego ya no era un resplandor lejano. Podía ver las llamas entre los árboles. ¡Arti! Grité otra vez, corriendo hacia el bosque. La tos me sacudió tan fuerte que vomité. Escuché algo moverse entre la maleza. No era Arti. Fuera lo que fuera, era grande y se movía rápido. Las ramas se rompían como disparos, los árboles se sacudían. Un pánico frío y sólido me apretó el corazón mientras retrocedía. A unos 20 metros dentro del bosque, vi un movimiento. Algo borroso, pero más grande que cualquier oso que hubiera visto. Seguí retrocediendo hasta chocar contra el cobertizo de almacenamiento. Entonces, escuché un quejido bajo. ¡Arti! Caí al suelo y miré debajo del cobertizo. Nada. Corría hacia el otro lado. No estaba ahí. ¡Arti! Hubo un débil quejido. Venía de adentro. La llave colgaba de un gancho junto a la puerta de la cocina, pero no había tiempo de volver por ella. En su lugar, metí los dedos en el espacio entre las puertas dobles y tiré. Me tomó 3 jalones fuertes, con todo lo que tenía en ese momento, antes de que los tornillos del cerrojo se arrancaran de la madera. Dentro, Arti estaba acurrucada en la esquina del fondo, jadeando y tosiendo por el humo. Cuando me vio, trotó hacia la puerta e intentó girar en círculos, pero no había suficiente oxígeno en el aire. Se desplomó la pobre. La levanté en brazos y corrí hacia mi jeep tan rápido como mis pulmones ardientes me lo permitieron. El techo de mi cabaña estaba humeando. Las brasas del incendio forestal habían prendido tejas de cedro. Podía ver el resplandor de los árboles ardiendo más debajo del cañón. El fuego ya nos había rodeado y corríamos el riesgo de quedar completamente atrapados. Empecé a darme cuenta de que tal vez no lograría salir de ahí. De vuelta en el jeep con las ventanas cerradas, el aire era apenas más respirable. Arti pareció animarse un poco. Metí la transmisión en drive, giré bruscamente y aceleré por McGee's Folly, tan rápido como me atreví entre el humo y la oscuridad. El calor nos golpeaba sin tregua. Brasas encendidas rebotaban contra el cofre y el parabrisas. Balbuceaba oraciones a un Dios de cuya existencia ni siquiera estaba seguro de creer. 3 millas más adelante, justo cuando empezaba a pensar que lo habríamos logrado, un árbol caído, ardiendo tan intensamente que el asfalto debajo burbujeaba. Este árbol estaba bloqueando el camino. Grité incoherentemente golpeando el volante con los puños. Arti puso sus patas delanteras sobre mi pierna y me lamió la cara. La abracé y comencé a llorar. ¿Cuánto tiempo llevaba Lana encerrándola en el cobertizo? ¿Por qué haría algo así de cruel? Arti jadeaba y se quejaba en mis brazos. El calor se había vuelto casi insoportable. Al menos Arti no moriría sola. Y entonces lo recordé. El atajo. El fuego no había avanzado tanto por el lado sur del cañón. Tal vez, con un poco de suerte, todavía estaba despejado. Vamos a salir de aquí, chica. Vas a ver que sí. Le aseguré tanto a ella como lo hice a mí mismo. Giré el jeep otra vez, subiendo la pendiente. En el humo y la oscuridad me pasé la entrada y tuve que retroceder unos 50 metros. Volviendo a meter el jeep entre los árboles, saltamos sobre los mismos surcos, rocas y raíces que casi me habían destrozado en la subida. Arti extendió las patas sobre el asiento del pasajero, tratando de mantenerse firme. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Seguía concentrado en manejar el jeep en movimiento. Estábamos tal vez a un poco más de 1 kilómetro dentro de la hondonada, con el fuego acercándose rápidamente por detrás, cuando la cosa salió al camino frente a nosotros. Pisé el freno de golpe. Arti resbaló del asiento y cayó al espacio para los pies del pasajero. Era alto. Muy, muy alto. Al menos 4,5 metros.
elevándose sobre mi jeep y caminaba erguido. Su cuerpo era esquelético. La piel gris moteada estaba tensada sobre sus huesos. Mechones de pelaje enfermo colgaban sobre sus hombros. Sus manos eran enormes, cada dedo nudoso terminando en una garra curva. Su cabeza era alargada y coronada por astas. En su boca había filas y filas de dientes torcidos, delgados como agujas. Se inclinó hacia adelante, observándome a través del parabrisas con los ojos amarillo, opaco. Sentí ese pánico frío apretar mi corazón otra vez. La sangre se convirtió en hielo en mis venas. Artie saltó sobre mi regazo y apoyó sus patas delanteras sobre el volante y gruñó, ladrando como nunca antes la había escuchado. La saliva salpicó por el parabrisas. Justo entonces, un árbol explotó a la derecha del camino. El calor de las llamas había hervido la resina del tronco, convirtiéndola en gas en expansión que hizo que, al estallar el árbol, fuese como una granada. Fragmentos de madera golpearon el jeep, abollando la carrocería y agrietando el vidrio. Astillas afiladas golpearon a la criatura. Esta resopló con irritación, antes de internarse entre los árboles a la izquierda. Me quedé congelado, hasta que el brillo creciente en el espejo del retrovisor llamó mi atención. Las llamas estaban llegando rápido. Solté el freno y pisé el acelerador. Artie saltó de vuelta al asiento del pasajero mientras mi jeep se lanzaba hacia adelante y descendíamos cuesta abajo. El resto del viaje por esa hondonada es un borrón. Tengo fragmentos de memoria de ser sacudido violentamente contra el cinturón de seguridad, de escuchar a Artie quejarse de miedo mientras era lanzada de un lado a otro, de querer acariciarla para tranquilizarla pero sin poder soltar el volante. Recuerdo salir finalmente del último tramo de maleza hacia el desierto abierto y el fuego extinguiéndose justo detrás de nosotros. Conduje un poco más antes de detenerme. El sol ya se había puesto. La luz de la luna bañaba el desierto convirtiéndolo en una fotografía en blanco y negro. El aire, afortunadamente, era mucho más fresco y libre de humo. Bajé del jeep y lo respiré profundamente. Artie salió detrás de mí, corrió unos pasos a un lado y se alivió. Cuando terminó, volvió corriendo hacia mí y giró en círculos hasta perder el equilibrio. Me senté en el borde del risco. La jalé a mi regazo y la rasqué detrás de las orejas. Nuevamente, mi teléfono vibró en el bolsillo. Esta vez sí contesté. David, casi gritó Lana. ¿Dónde demonios estás? Debiste haber llegado hace horas. Sabes que tengo ansiedad. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué encerraste a Artie en el cobertizo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Fui por Artie. Ella estaba encerrada en el cobertizo. Tú la encerraste. ¿Has estado haciendo esto todos los días cuando me voy a trabajar? ¿Fuiste a buscar a tu estúpido perro? Te he estado marque y marque. ¿Por qué no me contestabas? Estaba muerta de preocupación. Sabes que tengo ansiedad. ¿Qué habría sido de mí si te morías? Podía oír chapoteos de alberca de fondo. Desde donde estaba sentado, podía ver las luces de la casa de Gary. Entonces, algo más llamó mi atención. David, ¿me estás escuchando? No, no realmente. ¿Te importa más ese estúpido perro que yo? Tú no habrías corrido por mí hacia un incendio forestal para salvar mi vida, ¿verdad? Tú no estabas encerrada en un cobertizo. Le gruñí. Ese perro es peligroso. Se pone muy agresivo conmigo cuando tú no estás. Me provoca ataques de pánico. Tengo que encerrarla en el cobertizo cuando te vas. Incluso me mordió una vez cuando estabas en el trabajo. Ah, y por cierto, sus pedos apestan horrible. Artie nunca te mordió.
Me hubieras dicho si eso hubiera pasado. ¿Me estás llamando mentirosa? ¿Sabes qué? Supongo que sí. Te estoy llamando mentirosa. Dije entrecerrando los ojos. Estaba lejos, pero estaba bastante seguro de saber qué era. Ay, ¿sabes qué? Gary tiene razón, tienes que elegir. ¿Ese perro o yo? Elijo a Artie cualquier día de la semana sobre ti. Se quedó en la línea el tiempo suficiente para maldecirme y decirme que nunca quería volver a hablar conmigo antes de colgar. Pensé en llamarla de nuevo y advertirle, pero ¿qué sentido tenía? Se habría reído de mí. La luna, en su cuarto creciente, brillaba lo suficiente para que pudiera ver a la bestia. Encorvada, mientras cruzaba el desierto en dirección hacia las luces de la hacienda de Gary. Supongo que algunas de esas historias de fogata eran ciertas después de todo. Según los relatos que había escuchado, estaría hambrienta. De hecho, siempre están hambrientas. Necesitábamos salir de allí antes de que fijara su atención en nosotros. Artie y yo nos acomodamos y llevamos lo que quedaba de mi jeep, renqueando, de regreso a Darby. La policía vino a hablar conmigo una semana más tarde. La hermana de Lana la había reportado como desaparecida. Ni siquiera sabía que tenía una hermana. Les dije la verdad, al menos la mayor parte. Encontraron su coche y sus pertenencias en la casa de Gary. Gary también estaba desaparecido. Resultó que Gary estaba malversando dinero de su empresa. La policía cree que él y Lana huyeron juntos a México. La cabaña fue pérdida total, así que me quedé con mi hermano hasta que la aseguradora resolvió el pago. Artie y yo conseguimos un pequeño bungalow en una de las zonas más accesibles de Darby. Me gusta aquí. Me gusta trabajar en el taller de Reggie, y Artie le tomó mucho cariño a los hijos de Bernardo. Así que está bien estar cerca. Supongo que podría haber reconstruido la cabaña si hubiera querido. Muchos de los residentes de Maggie's Folly lo hicieron. Pero esto es lo más cerca que quiero estar del codo del diablo. Muchas gracias, pero no gracias. Apenas ahora estoy empezando a dormir la mayoría de las noches sin soñar con esos ojos, brillando en un amarillo opaco. Tal vez debería de haber intentado advertir a Lana. Tal vez debería haberle dicho que un Wendigo, huyendo del incendio, se dirigía directamente hacia ella. Claro que no me hubiera creído, pero quizás debería de haberlo intentado de todos modos. ¿Me convierte en una mala persona no haberlo hecho? No lo sé. Lo único que sé es que no debió de interponerse entre mi perro y yo.